Muy buenos días. Cuando le salga, sí. Ya permito. Muy buenos días. Vamos a estar en este cuatrimestre, en la asignatura notarial 1. En la plataforma van a encontrar ustedes un texto que es autoría del doctor Román Gutiérrez, Ramón Armengol Román Gutiérrez. En Nicaragua son pocos los que han escrito o han hecho obras en relación a esta asignatura. En la medida en que vayamos avanzando, yo les voy a ir haciendo llegar también otro tipo de material que les va a servir para reforzar algunas temáticas que vamos a ir desarrollando durante el cuatrimestre. Es importante que ustedes cuenten con el Código Civil cuarta edición, porque el derecho notarial es transversal y vamos a hacer uso en alguna medida del Código Civil, del Código de Comercio, y por eso es importante que tengan todos estos instrumentos. Como ustedes pueden ver en el aula virtual, encontramos la temática a desarrollar el día de hoy y algún trabajo que hay que hacer. Es necesario que cumplan con esos requerimientos con la finalidad de ir acumulando. Recuerden que el reglamento nos iba a decir algo, Howard. Buenos días, Howard. Howard, ¿me escucha? Buenos días, profe. ¿Levantó la manito? Sí, buenos días. Dígame, buenos días. Le iba a decir, profe, que en el aula virtual todavía no se encuentra lo que respecta a las asignaciones de esta clase del día de hoy. Sí, posiblemente en el transcurso del día, pues lo vamos a que sea visible para que ustedes puedan desarrollarlo. Vamos a revisar esa parte. Está bien, profe. Para que puedan desarrollarlo y así vayan acumulando. Digo esto porque siempre es importante recordar que el reglamento establece algunos requisitos, y entre ellos es que es necesario el examen para que el acumulado tenga validez o sea tomado en cuenta. Es necesario la asistencia para que tengan derecho a examen. Recuerden que el reglamento establece que un 20% de inasistencia pierde el derecho a examen. Entonces es necesario recordar pues estas cosas para evitar dificultades posteriores, salvo, ¿verdad?, que la inasistencia sea justificada, se comprueba o presentan el comprobante de la justificación y entonces ya eso cambia el panorama. Pero es importante pues recordar estas situaciones. Entonces bien, en esta asignatura vamos a desarrollar el día de hoy lo que es el concepto y el carácter del notariado público, la diferencia entre el licenciado, el abogado y el notario público, la ventaja que conlleva la intervención del notario en las actuaciones que se ve inmerso a autorizar. Vamos a desarrollar las definiciones y contenido del derecho notarial
esta parte es toral. Me refiero a lo que corresponde a los principios del derecho notarial, que aquí en este punto vamos a dividirlo en tres aspectos. Un primer aspecto, los principios que son o que rigen el instrumento público, los principios que atienden o regulan la actuación notarial, y los principios que son indispensables en el acto notarial. Entonces, aquí alguien puede decir, oye, espérate, es lo mismo lo segundo que lo tercero, ¿no? Porque en el punto, el tercer grupo, la tercera clasificación, son todos esos componentes preparativos para que se dé el acto notarial. Y entonces en el tercero, que son esos principios relativos al acto notarial, son cuatro principios, pero que es que el notario debe tomarlo en cuenta cuando ya está ejerciendo el acto. En el punto anterior es todos los preparativos para llegar al acto. Entonces vamos a este punto 5 dentro del sumario, es uno de los más amplios y es indispensable. De ahí tenemos el punto 6, que está regido a la fe notarial, fe pública notarial. Posteriormente vamos a hablar sobre la ética del notario, la ética notarial, y sin más preámbulo vamos a iniciar estableciendo qué se entiende por el notario. ¿Qué es el notario? Muchas veces se hace o se suele confundir entre qué es el notario y qué es el derecho notarial. Aquí vamos a establecer los puntos convergentes y los puntos en que se distancian. Entonces, a la pregunta que qué es el derecho notarial, el notario, la doctrina mayoritaria y casualmente el jurista Rafael Núñez Lago propone que el notario es el profesional del derecho. Cuando dice profesional del derecho es porque voy a ir explicando el concepto, o voy a decir todo el concepto para después hacer las explicaciones del caso. Entonces, es el profesional del derecho investido por la ley. En este caso, en la ley va a establecer quién es la autoridad que lo va a investir. En nuestro caso, la Corte Suprema de Justicia. Para dar fe pública en los negocios jurídicos que se celebren ante su presencia, adaptando las voluntades de las partes a lo preceptuado en las normas jurídicas para seguridad y garantía de los otorgantes. Esto, de una u otra forma, lo encontramos, tal vez no a lo literal, pero lo encontramos en el artículo 2 de nuestra ley del notariado. Entonces, en esto, ¿por qué dice que es el profesional del derecho? Dice que es el profesional del derecho porque para que pueda ser incorporado como notario, primero debe ser incorporado como abogado. No funciona a la inversa. Y para que pueda ser incorporado como abogado, necesita el título de licenciado en Derecho. Por eso es que más adelante vamos a hablar, a grosso modo, sobre la diferencia de ejercicio de cada uno de estas categorías: licenciado en Derecho, abogado, notario público. Entonces, por eso es que dice del profesional del derecho. Y por supuesto, la fe pública lo que va a generar
es que toda la actuación que se plasme en un instrumento público es una verdad a ciegas, salvo prueba en contrario, ¿verdad? Entonces, por eso es que se nos dice que para generar seguridad, pero además esa seguridad es de carácter perpetuo. Entonces, ¿por qué de carácter perpetuo? Porque una actuación notarial es, hasta tanto no se modifique o se deje sin efecto, va a tener un valor cuya vigencia va a estar durante, inclusive, pasar de generaciones. Y alguien puede decir, ¿y por qué estás diciendo eso, Norberto? Ponemos un ejemplo sencillo. A le vende un bien inmueble a B, B el titular. Esa escritura pública, hasta durante viva B, lo va a designar como el titular de ese bien durante toda su vida. Y al fallecer, puede que por herencia se lo dé a algún familiar. Y entonces ese instrumento público va a ser indispensable para que el bien pase a ese familiar y así sucesivamente. Pero todo empezó en ese testimonio que elaboró el notario. Una sociedad anónima, el Código de Comercio nos dice que la sociedad anónima pueden tener una vigencia de 99 años. Claro, en la práctica se hacen 10 prorrogables, ¿verdad? Y así de esa manera, esa misma actuación del notario puede durar durante el tiempo que dure la sociedad anónima o cualquier sociedad mercantil. Entonces, por eso es esa aseveración y porque además el nombramiento de abogado, de notario, ese título de notario público es vitalicio, hasta tanto se muere el notario, pero sus actuaciones van a quedar ahí para la posteridad. Entonces, por eso esa aseveración, que no es sacada pues de porque a alguien se le ocurrió, sino que tiene un asidero real. Claro, alguien me podría decir, hombre, pero también hay cosas efímeras, con un poder especial, correcto, mediante se ejerció y se cumplió con el mandato, ese poder ya no, deja de tener efecto, correcto. Pero ese instrumento público va a estar en el protocolo y va a ser para garantía y seguridad perpetua. Pasará el tiempo y eso quedará ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es la aseveración. Obviamente que tiene nada es absoluto, todo es relativo y esa perpetuidad es igualmente relativa. Entonces, no sé si hay alguna pregunta en relación al concepto o hay alguna duda. Sobre esto, vamos a ver entonces el carácter que representa o el carácter de el notario público. Para esto, pues, tenemos que indicar que el notario público es esa persona que desarrolla su actuar y por lo tanto debe hacerlo tomando en cuenta las circunstancias que se le presenten para en esa medida ejercer la fe pública en la relación jurídica que se establezca entre personas naturales, privadas, o personas privadas y públicas, o personas naturales y jurídicas de ambos órdenes, es decir, pública o privada o viceversa. Entonces, esa relación jurídica es lo que permite
el ejercicio o la puesta en movimiento de la función pública notarial. Entonces, por esa razón, el carácter del notario público debe ser de una persona capaz, con el conocimiento necesario, que permita resolver todas las peticiones o requerimientos que las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas le solicitan en el ámbito de su competencia. Recordemos que el notario tiene su competencia, así como la autoridad jurisdiccional, que tiene competencia objetiva, competencia territorial. El notario también tiene su competencia. Competencia territorial del notario es todo el espacio de Nicaragua, el territorio nacional, pero también puede ir más allá a la extraterritorialidad, siempre y cuando nuestra legislación establece condicionamiento que o el instrumento venga a ejercer sus efectos en Nicaragua, o que los contratantes, uno de ellos sea nicaragüense y tenga sus efectos acá, porque, por ejemplo, si el nacional tiene un bien inmueble y se lo vende a un extranjero y el nacional está en el extranjero, pues el notario perfectamente puede viajar y ejercer el acto notarial, o buscar al consulado para que el cónsul pues, ponga en función, porque también tiene fe pública el cónsul, y ejerza esa actividad. De todas maneras, sobre eso vamos a hablar un poco más adelante, ¿verdad? Pero sí, pues es parte del carácter del notario público. Sobre esto del derecho notarial, hay varias corrientes o teorías. Vamos a ver las tres principales teorías. En una primera situación proveniente del derecho romano, se pensaba o existía la posición doctrinaria que el derecho notarial es un apéndice del derecho procesal civil. Por eso es que es muy común en los códigos de procedimiento civil, derogados por nuestra ley 902, ley del Código Procesal Civil de la República de Nicaragua, era común encontrar como anexo la ley del notariado, porque en esa época pues se pensaba que un sector amplio de la doctrina pensaba que el derecho notarial era un apéndice del derecho procesal, devenido esto porque las escrituras públicas, la actuación notarial, siempre ha sido un medio probatorio. Entonces, por esa razón, la doctrina lo ubicaba dentro de la esfera del derecho procesal civil. Posteriormente, otra corriente decía que el derecho notarial estaba bajo el lineamiento del derecho público administrativo, por cuanto es conocido que el notario es un fedatario público, y desde esa perspectiva, si es fedatario público, dice, perfectamente cabe como funcionario público, pero además decían quién es la autoridad que lo incorpora y le da el título de fedatario público. Es un órgano público y por lo tanto, y si es fedatario público, es un funcionario público. No obstante, el derecho administrativo ha venido dinamizándose y ha llegado a la concepción que dentro de este ámbito encontramos el funcionario y el empleado público.
Pero el funcionario público, desde nuestra legislación, que sigue lineamientos franceses y que en América Latina y parte de Europa siguen este lineamiento, el funcionario público es aquel que puede ser por nombramiento o por elección popular, ¿verdad? Y entonces el notario público ni es por uno ni es por otras circunstancias, pero además hay una dependencia, una vinculación de servicio con la administración pública y un estipendio, un salario, cosa que el notario no tiene ni lo uno ni lo otro. Y si es en el caso de los empleados públicos, debe haber una contratación y debe someterse a un régimen laboral, ¿verdad? Cosa que el notario público no está sometido a un régimen laboral dependiendo de una institución del Estado. Por esa razón, se ha dicho, no, el derecho notarial tampoco es un apéndice del derecho administrativo. No puede ser. Y de ahí surge la corriente que hoy por hoy ha ganado terreno, y es que el derecho notarial es un derecho autónomo. La doctrina ha señalado que para que una rama del derecho sea autónoma, necesita cumplir al menos 3 requisitos básicos. Un primer requisito dice que debe contar con un cuerpo doctrinario suficiente. El derecho notarial cumple con ese requisito porque, bueno, tanto en Europa continental, en América Latina, algunos países asiáticos, ¿verdad?, que tuvieron presencia, por ejemplo, España, adoptan el sistema notarial latino. Y desde esa perspectiva se han escrito teorías, criterios, y por lo tanto, desde ese punto de vista, cumple con ese requisito, es decir, una vasta producción doctrinaria que le dan sustento a el cuerpo normativo. El otro requisito es que dice que toda rama del derecho autónomo debe contar con un cuerpo legal suficiente. Obviamente lo de suficiente es un concepto que es un poco abstracto. No obstante, pues se entiende por suficiente que regule la actividad. Y nosotros contamos con la ley del notariado, pero además un cuerpo de normativa complementaria. Por lo tanto, reúne el segundo requisito. Y el tercer requisito es que debe de contar con un aspecto jurisprudencial, ¿verdad? Entonces, y eso también lo cuenta el derecho notarial, y un conjunto de principios propios del derecho. Y el punto 5 de este sumario encontramos ese conjunto de principios. Valga la explicación que hoy por hoy en nuestro país la Corte Suprema de Justicia ha creado una comisión para que elabore una propuesta sobre lo que se denominará Código de el Derecho Notarial. ¿Cuándo va a hacer una realidad esto? Bueno, es cuestión de tiempo, pero lo importante es que ya se está trabajando sobre eso, y de acuerdo a la metodología legislativa contemporánea o actual, se establece que en el título preliminar van a venir esos principios de que hablaremos hoy. Dígame, Howard. Profesor, pero cuando se refiere a que el derecho notarial es un derecho
por así decirlo, separado, ¿verdad, profe? Una rama autónoma, una rama autónoma. Correcto, cuando es una rama autónoma, pero en el derecho notariado, por ejemplo, se pueden hacer contratos y tiene que ver bastante con el derecho civil. Sí, sí. De igual Totalmente. manera, cuando se hacen acuerdos, profe, eh, no tiene que ver con el derecho internacional, pues. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el ordenamiento jurídico es sistémico, ¿verdad? Entonces, la forma, a veces la forma en cómo estudiamos o cómo se estudia el derecho, que es una forma parcelada. Digo parcelada porque, bueno, civil lo partimos en 6 pedazos. Penal lo partimos en 2 pedazos. Procesal penal lo partimos en 2 pedazos. Procesal civil, es decir, todas las ramas del derecho, casi todas, están partidas, seccionadas, parceladas. Muchas veces eso crea una forma de ver el derecho restringido. Cuando la forma de ver y estudiar el derecho es complejo, es interconectado. No es cierto que alguien que sea especialista en derecho civil es porque se la sabe de todas en derecho civil. Tiene que saber de penal, tiene que saber de notarial, porque de lo contrario, eh, hay muchas normas civiles que es aplicable en mercantil, porque es supletorio. Entonces, el derecho es interconectado. Por esa razón es que en la actuación del notario, como bien lo planteaba, hacer escritura, contratos, etcétera, ¿verdad? Después de 10 años para divorciar, para escriturar o confeccionar uniones de hecho estables, divorciar en los casos que establece el código de familia. Entonces, es fluido el quehacer del notario, levantar actas, porque son las dos grandes esferas del derecho notarial, el ejercicio de la fe pública notarial a través de los instrumentos públicos, como también el ejercicio del derecho notariado a través de la acta. Hay una X cantidad de actas en las que se puede ver involucrado el notario, como el acta de matrimonio, por ejemplo. Entonces, o un acta de protesto en materia de títulos valores, es decir, es variado, y esas son fuera de protocolo o extra protocolo. Entonces, es nutrida la actividad del notario, el oficio notarial, no los oficios, el oficio notarial. Entonces, ahora, en relación a lo otro, recuerden que el derecho internacional público, ¿verdad? Que es el que resguarda, o más bien el que intervienen los estados como sujetos del derecho público internacional, y estas actuaciones de los estados, las organizaciones o organismos internacionales como Cruz Roja Internacional, Naciones Unidas, OEA, etcétera, etcétera, también los estudia el derecho internacional público como sujetos. Y esas convenciones o tratados que se dan entre ellos, ¿verdad? Viene a formar parte del ordenamiento jurídico cuando la Asamblea Nacional, de acuerdo al 138 de la Constitución, numeral 5 creo, que dice que debe de ratificar ese tratado para que forme parte del ordenamiento jurídico patrio y regular ahí surge también el derecho internacional público, es fuente del derecho internacional privado. Eso indica que los privados se apegarán a normativas, a tratados que vayan a surtir efecto entre la relación del privado, de la persona privada, ya sea natural o jurídica, versus los estados. Y entonces nosotros tenemos una serie de tratados vinculados a el derecho notarial. Por ejemplo, Nicaragua tiene un tratado centroamericano en relación a los poderes. Entonces, es fuente del derecho
notarial el derecho internacional privado, proveniente del derecho internacional público, ¿verdad? Porque primero los estados o los organismos se ponen de acuerdo, establecen para que generalmente de ahí se desprenda un tratado que vaya a surtir los efectos entre los particulares y entre los particulares y los estados. Entonces, la respuesta es sí, pues he dado toda esta vuelta para concluir diciéndole que sí en lo que cabe, ¿verdad? En lo que cabe. No sé si logré aclarar la pregunta o hay alguna otra duda. Sí, profe, sí. Ya queda bastante claro con esto. Correcto. Entonces, nosotros podemos apreciar en todo esto que el derecho notarial es una rama autónoma del derecho porque cumple pues todos esos requerimientos que la doctrina nos dice. Ahora es importante decir entonces qué cosa es el derecho notarial. Bueno, la doctrina mayoritaria dice que el derecho notarial es el conjunto de normas jurídicas, principios, jurisprudencia que regulan el quehacer del notario público al poner en movimiento la fe pública notarial en las actuaciones en que interviene y que autoriza, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, vemos que las instituciones que intervienen para identificar el derecho notarial es la legislación. Nosotros contamos con una legislación, existen principios que hoy por hoy, a medida cuando desarrollemos el punto 5, ahí vamos a ir a través de la ley, vamos a explayarnos en la ley para tratar de circunscribir el principio en una norma. Posiblemente 2 o 3 principios encontremos simbólicamente en la disposición, ¿verdad? Ya cuando se crea lo que si es que la asamblea decide ponerle código notarial, como es la propuesta de la Corte, entonces supongo que en el título preliminar vendrán más de alguno de los principios que hoy estudiemos. Entonces, pero sí, lo que hay que tener claro es que el derecho notarial cuenta con principios, independientemente que la tónica actual sea que los principios van en un título preliminar, como nos sucede con el Código Procesal Penal, Código Penal, Código de Familia, que están instituidos los principios. Históricamente o antes de eso, los principios generales del derecho no se escribían. Y esto porque la influencia de la doctrina romana, ustedes ya vieron derecho romano, recordarán que los romanos decían que en derecho es peligroso las definiciones o los conceptos. No obstante, a partir de finales del siglo XIX, finales del siglo XX, han venido a fortalecer la normativa al establecer criterios que giren en torno a la identificación de los principios. Y eso viene a ayudar a dar una orientación de cómo se conjugan los principios para que sean una realidad a la hora de interpretar y aplicar la norma jurídica. Porque eso vincula, los principios vinculan al juez o a la actuación del notario entre las personas jurídicas o naturales que intervienen en una actuación notarial. Entonces, ese es el porqué, ¿no? de
es el de por qué este concepto, ¿verdad? Instituye estos 4 elementos. Si bien es cierto, en Nicaragua la jurisprudencia notarial es mínima, pero sí tenemos jurisprudencia no tan abundante como en otras áreas, penal, civil, constitucional, pero sí pues hay algunas cuantas sentencias que ha emitido la Corte Suprema y que haya hecho referencia al ámbito del notariado. Bien, ahora vamos a pasar a ver la diferencia que existe entre el quehacer del licenciado, del abogado y del notario. Como decía anteriormente, uno sale de la universidad y mientras no le dan la cartita de egresado o con la cartita de egresado, pero todavía no me han entregado el título de licenciado en Derecho, entonces se ha optado por denominarse licenciado infieri, ¿verdad? Y ya sea con la cartita de haber terminado el pensum, mucho mejor con el título de licenciado en Derecho, eso me permite insertarme ya en el ámbito del derecho, no como abogado, pero sí como licenciado. ¿Y qué puede hacer un licenciado? Bueno, puede asesorar, puede ejercer docencia, puede colaborar en resolución alterna de conflictos. Es decir, hay un marco limitado, pero un marco referencial. Es más, un licenciado en Derecho puede hacer la gestión ante el Tribunal de Apelaciones, Sala Penal, de su circunscripción correspondiente y decirle, mire, me gustaría ser un juez ejecutor. Entonces, para efectos de amparo, por ejemplo, de detenciones ilegales, entonces lo nombran y él ya puede ejercerlo. Obviamente que ese servicio es gratuito, ¿verdad? Y por esa razón, pocas veces vemos que alguien se acerque al tribunal a ejercer ese servicio, porque además no hay ninguna remuneración, sí tenés que moverte y eso es una inversión, y por otro lado conlleva responsabilidades, porque si no hace bien el trabajo, puede haber una responsabilidad inclusive de índole penal. Entonces, por esa razón, pues casi no se ve esto. En materia penal, se acercan a los juzgados y dicen, mire, si van a nombrar de oficio, soy licenciado infieri. Se acreditan y algunos juzgados le abren los espacios. O va a pasantías a colaborar. Entonces, eso le abre puertas mientras se incorpora como abogado. Una vez que ya tiene ya está incorporado como abogado, entonces ya la cosa cambia. Podrá hacer representaciones en materia penal, civil, laboral, administrativo, etc. Podrá optar a cargo de juez, podrá ejercer la docencia, podrá asesorar a personas naturales, personas jurídicas en los distintos ámbitos de la esfera del derecho. Entonces, como podemos ver, es un poco más amplio que el quehacer y el perfil del abogado que el del licenciado en Derecho. Y obviamente cuando ya tiene su autorización, su incorporación como abogado, solicita la incorporación como notario para complementarlo. Mientras, y aquí ha habido algunas circunstancias, he tenido conocimiento de lo menos de unos 5 casos en que colegas se incorporan como notarios y empiezan a ejercerlo sin haber sido autorizados, sin haberle autorizado el quinquenio, lo cual es totalmente
ilegal. A mí me incorporan como notario y el siguiente paso es decirle, autoríceme a ejercer el notariado. Algunos dicen a cartular, pero hay criterios doctrinales que yo me sumo a ese criterio doctrinal que dice que la cartulación, su nombre lo dice, es hacer carta. Y entonces por ahí viene la carta de venta, famosa carta de venta, cuando no es, se ha utilizado como sinónimo, pero el notario no solo se limita a hacer cartas de venta. Para algunos, lo correcto es hablar o decir ejercer el notariado, porque es todo ese ámbito en que encierra, como es elaborar constituciones de sociedades de distintos índole en materia mercantil. Recuerden ustedes que están las sociedades en comandita simple, sociedades en comandita por acción, las compañías limitadas o personas en nombre colectivo, sociedades anónimas bancarias, que ahí ya necesitan no solo lo que dice el Código de Comercio, sino lo que dice la Ley 561, Ley del sistema, Ley General de Banco y otras instituciones financieras y no bancarias. Tienen que tomar en cuenta algunas previsiones que da la Ley 316 y su reforma, Ley Orgánica de la Superintendencia de Bancos, y algunos requerimientos que señala la 732, que es la ley general, la ley orgánica del Banco Central. Entonces, y sus respectivos reglamentos. Entonces, ya para ser una sociedad anónima bancaria, se necesita ya no solo el Código de Comercio, ¿verdad? Ya el asunto se complica un poco más, ¿verdad? Pero el notario es quien va a hacer todo eso. Es decir, tiene un amplio espectro en el que puede actuar. Y para ser notario necesita ser abogado. Yo puedo ser abogado, incorporarme como notario, pero no ejercer el notariado. Y perfectamente se puede. Lo que no se puede es ser notario sin estar incorporado como abogado. Y por supuesto, el abogado se complementa con el ejercicio notarial. Por eso es que en ese código que está trabajando esa comisión, parece que van a proponer que el notario tenga una especialización para que pueda ser autorizado, incorporado como tal, porque hay un razonamiento doctrinario que dice, hombre, y esto no es solo en Nicaragua, el notario, ven dos notariales y ya es notario, o ya tiene los requisitos para ser notario, para que la Corte lo incorpore como notario. No obstante, para ser abogado necesitan 40 y pico de asignatura. Entonces dice, es que el notariado es menos que la abogacía. Y entonces esa discusión ha llevado también a proponer un código. Ya veremos cómo queda ese código, pero lo importante es ir viendo o ir reflexionando sobre lo que se viene, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una panorámica sobre las diferentes actuaciones que tiene el licenciado, el abogado y el notario público. Vamos a ver la ventaja de el notario, la ventaja que tiene el notario al intervenir en todas estas actuaciones. Se nos dice que el notario tiene una ventaja porque es esencialmente un asesor. Realmente en la práctica esto pocas veces se ve. No voy a ser absoluto, pero sí pocas veces se ve. Va a estar en dependencia de los criterios del profesional del derecho. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque bueno, por ejemplo,
llega alguien y le preguntan a un notario, mire, ¿me puede hacer usted una constitución de sociedad anónima? Sí, hombre, decime cuál es el giro. Le dicen el giro, venite mañana o venite dentro de una hora. Y agarra un modelo y lo resolvió. Y obviamente allí no hay mayor asesoría. Distinto es, ¿cuántos son los que intervienen o van a ser socios? ¿Qué tipo, cuántas acciones vas a tener? Bueno, generalmente nuestras sociedades, en un porcentaje relativo, es de familia, entonces viene el papá o la mamá y dice, mira, 2 para mi hijo fulano, 3 para sultano, el resto son mías. Y entonces el notario agarra un modelo y solo sustituye, pero no hubo asesoría. Generalmente vemos una sociedad anónima que dice, bueno, de las 100, 97 para don fulano, una para doña Sutana, una para su hijo, una para su hija, el 100%. ¿Dónde está la asesoría en eso? Y agarremos 10 sociedades anónimas y vamos a ver que un alto porcentaje, quizás 7 de las 10, tienen un molde bien restringido. ¿Y quién ha dicho que necesita que el 100% de las acciones estén asignadas? No necesariamente. Me dan un porcentaje mínimo del capital social que debe de estar no solo suscrito, sino que deben ser tomadas y pagadas. Entonces, ahí hay asesoría. O lo otro es que muchas veces en la sociedad anónima le dicen y suscribe y paga el 100% de la sociedad, de las acciones. Oye, espérate, suscribir y pagar no es sinónimo. El 128 de la ley del Código de Comercio dice que suscribir se entiende por tomar a plazo el pago de la o las acciones. Entonces, ¿cómo va a decir suscritas y pagadas? Si pagar y suscribir no es lo mismo. Entonces, no hay asesoría. Simplemente agarramos un modelo y bum, bum, copiamos y pegamos. Entonces, obviamente, no hay asesoría. Yo, mire, que me da una carta de venta. Una carta de venta. Bueno. ¿Y qué es lo que va a vender? Aquí está la escritura pública, correcto. ¿Y usted es el dueño? Sí. ¿Y quién va a comprar? ¿Y cuánto es el monto? Tanto. Correcto. Agarra un modelo, no preguntó, mira, ¿hay alguna hipoteca? Ve, hay un gravamen, ve, hay alguna servidumbre. Y ahí está la asesoría. Mire, ¿y cómo lo piensan hacer? ¿Hay alguna desmembración? Es decir, ahí es donde viene la asesoría, para explicar las figuras que se van a utilizar en el notario. Por eso se dice que el notario, antes que nada, es un asesor. Y esto tiene que ver con lo que estatuye el artículo 29 de la ley de notariado, cuando nos establece la cláusula conclusiva, donde dice, y así se expresaron los otorgantes, bien instruido por mí el notario que da fe de todo lo relacionado. Instruido por mí el notario, y solo lo que hizo fue bajar un machote, rellenar, y aquí tiene, págueme, y va de viaje. ¿Y dónde está la instrucción? Y ahí en la cláusula conclusiva dice que los instruyó, pero en la práctica, mire, hágame un poder. ¿Y qué poder es? Es un general judicial. Díganme los nombres, véngase una hora. Brrr. Le dijo el alcance, y le dijo que no le preguntó nada. Es un poder especial para acusar. El 92 del Código Procesal Penal le establece que además de las reglas generales que contiene el mandato especial civil, debe agregarle las reglas especiales que consigna el 92 del Código Procesal Penal. No, dice, véngase. Y el Barran ya lo acomodó. ¿Dónde está la asesoría? Entonces, muchas veces los requirentes ni siquiera quieren que le lean el instrumento, cosa que también es otra circunstancia que debe hacer el notario.
Pero bien, entonces eso es en relación a la asesoría que se supone el notario debe de otorgar a los interesados. Y con esto hago otra explicación. El notario no tiene cliente, tiene requirente. Cuando veamos el principio de legalidad, principio de imparcialidad, que están vinculados con esto que estoy indicando. Entonces, veamos a ver lo que es la legitimación ante el notario. Legitimación de los comparecientes ante el notario. Esta es otra ventaja, ¿verdad?, que tiene. La legitimación es similar, comparable, no es igual, es comparable con la legitimación que uno tiene ante la autoridad jurisdiccional en los distintos ámbitos. Claro que de una materia a otra va a haber una que otra diferencia. No es lo mismo la forma de acreditarse ante un juez laboral que ante el juez civil, que ante el juez penal. Si voy a ejercer defensa en materia penal, me nombran, es por la vía del nombramiento. Si voy a acusar, es poder especial para acusar o para querellar, ¿verdad? Según el 78 o 79 del Código Procesal Penal y el 92. Si es en materia laboral, el procurador puede actuar. Sí, va a haber diferencia, pero el juez, lo importante es que el juez lo legitima. Para actuar en materia civil tiene que ser un apoderado general judicial. Entonces, pero tiene que legitimarse igual ante el notario. Y por eso es que para legitimarse, una de las formas es dándole certeza al notario que si digo que soy Norberto, mi cédula diga que ese soy yo, ¿verdad? Luego, ¿cómo va a comprobar el notario que realmente soy Norberto? Entonces, el artículo 23 de la ley del notariado, que es bastante amplio ese artículo, porque tiene que ver con la cláusula de introducción o cláusula introductoria, y en ella le pide una serie de requisitos, y entre ellas es que se legitime la persona. Por ejemplo, si Norberto va a ejercer la venta de un bien inmueble en representación de Juan, Juan tiene que darme un poder y yo tengo que llegar ante el notario. Mire, yo soy Norberto, aquí está mi cédula. Ley 152, artículo 4. Yo soy Norberto, aquí está mi cédula y aquí está el poder que me dio Juan. Entonces él dice, pues si está facultado, lo faculta el poder para vender. Correcto. Esa es parte de la legitimación. ¿Y usted quién es? Fulano de tal. Ajá, y usted lo va a comprar, sí, su cédula. Ajá. ¿Y ya se pusieron de acuerdo en el precio? Sí, correcto. Entonces, él va a tomar las voluntades de las partes para confeccionar esa escritura pública, pero para ello tiene que legitimarlo. Es decir, que el derecho que van a ejercer ante el notario y la obligación que el uno va a tomar frente al otro esté en función de lo que dice el derecho y que las partes intervinientes sean los facultados para tomar esas decisiones y evitar que posteriormente, en lugar de resolver un caso, se genere una litis. El derecho notarial es una alternativa para quitarle carga procesal a los juzgados. Hay un adagio que dice, en notaría abierta, juzgado cerrado. No obstante, lamentablemente, de contratos, muchas veces por contratos incompletos, tienen que abrir la vía jurisdiccional. Por ejemplo, porque no se puso el plazo, porque no se estableció las condiciones. Y entonces, en lugar de resolver un conflicto, abrieron las puertas, resolvieron parcialmente y abrieron las puertas de otro. Muchas veces porque el documento no tenía las formalidades y se declaró la nulidad. Y entre esto podemos hablar de las falsedades y las nulidades en el ámbito notarial. Y eso, tanto la falsedad como la nulidad, puede llevar a que una actuación no tenga ningún efecto legal. Y obviamente eso va a generar una litis. Entonces,
Por esa razón es necesario este punto de la legitimación, donde el notario debe tener el cuidado fundamental. Por ejemplo, ese 23 nos dice que si el poder está debidamente inscrito en el registro, no tengo que insertarlo. A la inversa, si el poder habilitante no está inscrito, debiendo inscribirlo, el Código Civil nos dice que los poderes generales y los generalísimos deben estar debidamente inscritos en el registro. Y eso facilita porque entonces el notario en la legitimación solo señala el número de escritura, cuando se emitió, los datos del notario y los datos de registrales, y no tiene que insertarlo. De lo contrario, tiene que insertarlo al inicio, al final, pero el 23 dice que tiene que insertarlo porque eso es parte de la legitimación. El otro componente es al momento de redactar el instrumento público, que debe de ceñirse a la legalidad. El artículo 22 nos dice que todo instrumento público consta de 3 partes. Una cláusula una cláusula introductoria, el cuerpo y la cláusula de conclusión. Aquí me quedo en el cuerpo. El principio de legalidad tiene 2 ámbitos. Algún sector de la doctrina dice legalidad formal, legalidad material o sustantiva. En materia notarial, nuestra legislación habla de legalidad formal, que se refiere a todas aquellas formalidades que encontramos o que exige la ley del notariado. Y el principio de legalidad externa, que es esa que debe de ceñirse a las especificaciones jurídicas que los cuerpos normativos, sustantivos, conllevan. ¿Qué querés decir con eso, Norberto? En 2 palabras. Si voy a constituir un usufructo, que el Código Civil 1 dice que debe ser en escritura pública, yo debo de ser meridiano el plazo, las condiciones, el tipo de bien. Si es un plantillo de naranja, si está en producción o si no está en producción. El tiempo, si es gratuito o si es oneroso. Debo de ser cuidadoso y debo ir al Código Civil para que todo lo que plasme en ese cuerpo esté acorde al principio de legalidad sustantiva o externa que para el usufructo señala el Código Civil. Si voy a constituir un contrato de arriendo, debo ir al Código Civil para entrar a ver cuáles son las obligaciones del arrendatario, los derechos del arrendador, las obligaciones del arrendador, el derecho de un tercero. Es decir, tengo que irme a la normativa ya del 2810 en adelante del Código Civil para darle la forma. No es solo decir por un año canon de arriendo $200, muerto, listo. No. No le puedes hacer mejoras. Las mejoras tenés que ser con autorización. Es decir, toda una circunstancia que está en el Código Civil. Y a eso se refiere por legalidad externa, o como dice la doctrina, principio de legalidad sustantiva. Entonces, hay una serie de disposiciones donde pueden atacar de nulidad esta actuación. Por señalar el artículo 43 de la ley de notariado, que está a nivel de prohibición, dice que no tiene ningún valor, que está prohibido a los notarios ejercer la función notarial entre vínculo de parentesco entre el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad. Hace algunas salvedades, como por ejemplo que el notario puede actuar en causa propia, ante sí y por sí mismo, ¿verdad? O cuando intervengan los parientes, pero que
él no tenga ningún interés, te establece algunas salvedades. Y por supuesto, tenemos que recurrir a lo que dice el 2372 del civil, que está entrelazado con ese 43. Por poner un ejemplo, ¿no?, de esto de las solemnidades externas, principio de legalidad externa e interna. Entonces, todo aquello, una escritura pública que no contenga uno de los tres elementos que señala el 22, obviamente que el 67, posiblemente, que no están las nulidades, ¿verdad?, tenga un efecto. Entonces, es importante a la hora de poner en movimiento la fe pública notarial, tener presente estas circunstancias. La otra componente de la ventaja de la intervención del notariado es que el funcionario, el fedatario público, conserva, fíjense en esto, qué interesante, conserva y protege el protocolo. El protocolo es ese cuaderno que va a llevar el notario. El artículo 15, numeral 4, el artículo 17, 18, nos habla cómo debe ser el protocolo. El 18, cuándo se abre, cuándo se cierra. El 17, por ejemplo, nos dice las condiciones en que debe estar el protocolo. El 9. Entonces, en todo esto, el notario tiene la responsabilidad no solo de resguardarlo, sino de conservarlo. Porque esto se conjuga con lo que decíamos al inicio del artículo 2 de la ley del notariado. Dice el artículo 2, el notario es la institución en que las leyes depositan la fe pública para garantía, seguridad y perpetua constancia de los contratos y disposiciones entre vivos y por causa de muerte, los testamentos, ¿verdad? Entonces, hay una conjugación. Entonces, el protocolo debe de resguardarlo, conservarlo, precisamente para seguridad, garantía y perpetua memoria de la actuación notarial. Esto ustedes lo pueden encontrar también a partir del artículo, el artículo 9 de la ley del notariado, ¿verdad? Cómo se instituye el protocolo. Vamos a ver lo del cargo del notario. Ya les adelantaba que el cargo del notario es vitalicio hasta mientras viva el notario y no sea suspendido, ¿verdad? Porque está la suspensión por un tiempo y está la suspensión definitiva. Pero mientras eso no ocurre, falleció el notario y sus actuaciones, sus protocolos pasarán a la corte para que el registro esté pendiente y quien solicite compulsa de las actuaciones ahí autorizadas puedan emitir el testimonio correspondiente. O si el notario tiene un familiar que es abogado y notario, puede solicitar le autoricen administrar los protocolos de ese familiar, y entonces en ese sentido él podrá administrarlo librando los testimonios que posteriormente le soliciten. Recuerden que el derecho notarial es eminentemente a ruego. Vamos a entrar a los principios del derecho notarial. Como decíamos, vamos a verlo en sus tres esferas. Por un lado, los principios relativos o que instruyen o que influyen en lo que es el instrumento público. Luego vamos a ver la otra esfera, que es por lo que hace a la actuación del notario. Y la tercera esfera, que es en cuanto al acto notarial. Entonces, en cuanto a la primera, que es lo relativo al instrumento público, tenemos el primer principio, que es el principio de forma.
Entonces, nos dice que el principio de forma es aquel en que el notario debe tener el cuidado necesario para que sus actuaciones cumplan con todas las formalidades que exige la ley. Y esto se va a vincular con el principio de legalidad que más adelante vamos a abordar. Y para que esto se cumpla, pues lo primero es que el notario debe llevar un protocolo. Artículo 15, numeral 4. Y artículo 9, que ya decíamos anteriormente, debe llevar un protocolo para que en él se le pueda establecer esa forma del instrumento público. Luego, ese instrumento público no puede o no debe abstraerse del contenido del artículo 22 de la ley de notariado, donde le dice que toda escritura pública debe contar de 3 elementos: cláusula introductoria, cuerpo de la escritura y la cláusula general de conclusión, ¿verdad? Entonces, para empezar, tenemos que recurrir a la forma, al artículo 22. Luego tenemos el artículo 26, 27, ¿verdad?, de la ley del notariado, en que nos dan pautas para el notario debe tener en cuenta. Por ejemplo, el 26, que indica que el cuerpo del documento debe comprender la relación clara, precisa del contrato o acto que reduce al instrumento público, el cual deberá redactarse conforme a los puntos que la palabra o por escrito hubieran dado a los otorgantes, ¿verdad? Entonces, y por eso es que hablamos de la asesoría, ¿verdad? Porque aquí está aludiendo a una formalidad, pero está remitiendo al principio de legalidad externa que más adelante vamos a hablar y que de manera rápida le expliqué, ¿verdad? Anteriormente. Entonces, este principio de formalidad también debe de conectarse con lo que dispone el 2368 del Código Civil, y en esto solo por cuestiones de tiempo los voy a citar y ustedes los revisan, por favor. Código Civil, cuarta edición, 2368, 2321, 2372 y por ahí el 15 ordinal 11, onceavo, de la ley del notariado. Para que ustedes puedan ver todo eso y van a ver cómo, no de manera concreta, pero sí deja entrever que el instrumento público necesita de esa forma, debe contar con esa forma para su efectividad. Luego tenemos el principio de escritura. El principio de escritura es que todo instrumento público debe hacerse por escrito, ¿verdad? Por eso dice escritura, por escrito. Y la solicitud debería de hacerse por escrito. En la práctica llego y se lo solicito al notario de manera verbal, pero el notario tiene algo que lo soporte, que se lo solicitó. Sí, pero como ven la escritura que dice, comparece ante mí fulano y sutano y mengano, ¿verdad? Y al final, que hace contar que lo que ahí se plantó lo firman los otorgantes. Eso en la práctica pues no se exige que le formalicen la solicitud, como cuando un juez de cualquier ámbito le pido la intervención de ley por escrito, independientemente que los procesos sean orales. Entonces, sin embargo, ¿verdad? La escritura debe ser por escrito. Y obviamente, este principio lo encontramos, decíamos, en el 23. El 33 es importante porque en él dice que si hay un documento que viene en un idioma distinto al español, pues el notario podrá auxiliarse de alguien para que haga la traducción. Y aquí, ojo, interpretar y traducir son dos cosas distintas, que muchas veces suele confundirse. Interpreta aquel que de un idioma interpreta lo que está diciendo otra persona a otro idioma. Traduce cuando un documento en un idioma distinto al español
quiere hacerse valer, tendrá que haber alguien que el notario nombre traductor, para que se traduzca al español. Entonces, cuando es por escrito se traduce, cuando es oral se interpreta. Entonces, el artículo 33 dice que debe ser en español y que cuando hay documento en ese sentido debe de nombrarse un traductor. Eso hace la alusión a que parte de esa forma, del principio de forma, es que es escrito el instrumento público. Tenemos otro principio que es el de reproducción. Ojo con el de reproducción, que no es lo mismo al principio de testimonio. Están íntimamente relacionados. El principio de reproducción es porque debe de estar en el protocolo para que del protocolo pueda emitirse el testimonio. Y aquí vamos a ver que el artículo 38 de la ley de notariado nos dice que el notario emitirá copias fiel de la escritura pública que tienen el protocolo. Entonces, el principio de reproducción es que ese instrumento debe de estar en el protocolo. En la práctica, muchas veces, el notario primero hace el testimonio y después va a elaborar el protocolo. El clavo está que cuando hace su índice no coinciden y ahí vienen los problemas. Ustedes entran a la página de la Corte Suprema de Justicia, Control Notarial, y van a ver que ahí están los listados de las personas que le dicen, venga, traiga su protocolo porque no coincide. Por esa circunstancia, nosotros nos vamos aquí frente a migración y ahí te libran el testimonio sin firmar protocolo. Cuando el principio de reproducción dice que el testimonio debe estar en el protocolo. O a la inversa, lo que está en el protocolo se pueda liberar testimonio. Entonces, desde esta perspectiva, el artículo 17 que dice que el protocolo debe ir foliado y debe llevar un orden numérico y cronológico, etcétera, etcétera. Entonces, porque en el testimonio se libra y se dice de qué folio, del frente o del reverso del folio, se encuentra esa escritura del protocolo, se encuentra esa escritura. Y aquí viene un elemento oral. Tanto la ley de notariado como el Código Civil señalan que la escritura pública que no se encuentre en el protocolo, en términos prácticos, no existe. No existe. Entonces, esto tiene que ver con el principio de reproducción y relacionado con el principio de testimonio, que el principio de testimonio lo vamos a ver en la segunda esfera, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Si no, vamos a avanzar con el principio de publicidad. El principio de publicidad consiste en que el notario no debe negar el acceso a la actuación realizada a las partes contratantes o concurrentes, ¿verdad? Si un requiriente le dice, mire, fíjese que necesito ver su protocolo, y el notario, no. La ley de notariado le dice que debe darle acceso, ¿verdad? Y entonces ahí estamos hablando de la publicidad interna, es decir, entre el notario y los que por confianza al notario le confiaron, valga la redundancia, el que pusiera en movimiento la fe pública notarial en esa actuación pertinente, ¿verdad? Entonces tenemos, esa sería la publicidad interna. ¿Y cuál es la publicidad externa? La publicidad externa está relacionada a cuando la autoridad que regula, que controla, podría ser el juez de distrito, puede ser la Corte Suprema, que le dice al notario, exhiba el protocolo. Si no lo hace, se van a dar una multa. Y si persiste, podrán suspenderlo. 71, 72 de la ley del notariado. Entonces, es importante entender que el principio de publicidad va a desprenderse
desde esas dos perspectivas. Por ejemplo, el artículo 15, numeral 3 y numeral 6 de la ley del notariado le establece ese 15 la obligación al notario. En el 6, por ejemplo, aquel tiene 3 días para que le emita el testimonio de la escritura pública. Y si él faltó el requisito de reproducción, es decir, no consta el instrumento en el protocolo, ¿cómo le va a otorgar el testimonio? ¿Cómo le va a librar ese testimonio que dice el 15, numeral 6, que después de haber hecho la actuación, tiene a más tardar 3 días para que él le dé el protocolo? Esa es parte de la publicidad interna, y la publicidad externa ya la explicaba en relación a los órganos que fiscalizan o regulan el ejercicio notarial. Entonces, vamos al principio de conservación. El notario, dentro de las obligaciones que tiene, es conservar el protocolo. Lo encontramos en el artículo 15, numeral 7. Pero ese protocolo, ¿cómo se conserva? Debe conservarse en buen estado. Debe de estar debidamente foliado. Todas las actuaciones deben estar dentro del protocolo y todas debidamente ordenadas, no solo en número sucesivo, o es decir, el foliado, sino también de forma cronológica. Ejemplo, si la escritura número 1 la realizó el 20 de marzo del 2022 a las 8 de la mañana, la escritura número 2 nunca, jamás podrá estar el 20 de marzo del 2022 a las 7:50 de la mañana o a las 8 de la mañana, porque entonces tenemos dos actuaciones simultáneas. Imposible. Tiene que ser tiempo después de las 8 de la mañana. Podrá ser el mismo 20, pero podrá ser a las 9, a las 10, qué sé yo. Porque debe haber un orden, no solo numérico sucesivo, sino cronológico. ¿Verdad? Es importante esta circunstancia en que debe de actuar el notario para conservar su protocolo en buen estado y con la consecutividad, es decir, guardando el principio de formalidad o de forma. De otra manera, habrá problema y podrá enfrentarse a multas o a suspensiones. Luego tenemos el principio de matricidad o protocolo. El principio de protocolo es que el notario debe llevar un protocolo en el cual registre todas las actuaciones notariales, con las condiciones que decía anteriormente. En esto, nuestra legislación utiliza dos aspectos en distintas disposiciones. Por ejemplo, en el 15, con el 17, en el 17 habla de registro notarial. La doctrina dice que es un error tener o conceptualizar como sinónimo el registro notarial con el protocolo. Que si bien es cierto, en el protocolo se registran las actuaciones, pero cuando dice registro notarial, debe entenderse, dice la doctrina, la legislación nuestra dice otra cosa, debe entenderse que es al ente que autoriza y regula el ejercicio del notariado. En este caso sería la Corte Suprema, que es donde uno se registra. El registro notarial, donde el notario se registra y lo autorizan para que ejerza la función notarial. No obstante, en nuestra legislación, pues lo señala de otra manera y vean lo que dice el 17. El protocolo o registro es la colección ordenada de las escrituras matrices autorizadas por el notario y de las diligencias y documentos protocolizados. Entonces, da como sinónimo protocolo o registro. No obstante, esta es tan solo una reflexión, porque entre el criterio doctrinal y lo que establece la ley es la fuente número 1 de
el quehacer. Y en este caso, pues, para todos los efectos, el protocolo también puede ser tomado como registro, aunque planteo el criterio de un sector doctrinario. Y por lo tanto, no habrá vuelta de hoja, pero sí hacer la reflexión. Luego entramos con los principios vinculados a la actuación del notario, es decir, previo a la realización del acto notarial. Y entre ellos tenemos el principio de legalidad. El principio de legalidad estará íntimamente relacionado con el principio de forma, con el principio de reproducción, con el principio de publicidad, ¿verdad? Porque el notario debe circunscribirse a todas esas disposiciones que señala la ley del notariado para que ponga en funcionamiento su quehacer, ¿verdad? Y que pueda emanciparse luego el instrumento. Cuando digo emanciparse, porque una vez que se ha confeccionado y que han firmado los contratantes y ha autorizado el notario, se libra el testimonio y ese instrumento va a ser los efectos para los cuales fue creado, si es que cumple con todos los requisitos o el principio de legalidad que estamos hablando. Ya decía anteriormente que el principio de legalidad pues tiene dos vertientes, la legalidad interna o formal y la legalidad externa o vinculada al cuerpo del instrumento, como veíamos en el artículo 26, que dice que debe tomarse en cuenta todas las disposiciones que giren en torno al acto o contrato que vaya a autorizar el notario. Entonces, el notario, por eso es que es un asesor, por eso es que es un profesional del derecho, porque está obligado a investigar, a leer, para darle la forma necesaria a la escritura pública desde las exigencias del derecho. Recordemos que ese artículo 32 de la Constitución es conocido como el principio de legalidad universal. Y en ello dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no mande, ni impedido de hacer lo que ésta no prohíbe. Y ojo con eso, porque el artículo 43 está a nivel de prohibición. Dice, está prohibido a los notarios y establece 4 ordinales, ¿verdad? Entonces, ojo con esos ordinales. Dice que el notario no tiene prohibido actuar de fiado, al fiado, es una prohibición. En cambio, si nosotros nos vamos al 2372 del Código Civil, ahí ya cambia la mecánica. El encabezado del 2372 dice, son de ningún valor los documentos que emite el notario entre familiares, etcétera, etcétera. No es lo mismo prohibición a son de ningún valor. Y entre esto, ¿cuál prevalece? La ley de notariado, porque es la norma específica, ¿verdad? Entonces, ahí el efecto es la palabra prohibición y lo otro es que no tienen valor alguno. Después es discutible el contenido, lo que se desprende de este 2372. Pero bueno, para dar un ejemplo, ahí tenemos a qué hace referencia al principio de legalidad. Y alguien puede decir, entonces, ¿en qué consiste el principio de legalidad notarial? Bueno, el principio de legalidad notarial es que el notario está obligado, bajo su responsabilidad, a resguardar los requisitos formales como externos a la hora de poner en movimiento la función pública notarial en las actuaciones que él autorice. Ahí tenemos el concepto de qué cosa es el principio de legalidad notarial. Y esto que he dicho se complementa con las distintas disposiciones que hemos venido mencionando. Luego tenemos, bueno, ahí pueden ustedes consultar con el 43 de la ley del notariado, con el, decíamos, 2372, 2373 del Código, los dos últimos del Código Civil. Y ahí vamos a la imparcialidad. La imparcialidad
Y aquí es donde es importante recordar que el notario no tiene clientes. Porque el notario, a diferencia del abogado, que el abogado va a estudiar el caso para ver cómo técnicamente la legislación le permite ejercer el defensa de los intereses de su representado. En cambio, el notario, aunque alguien lo contrate y le esté pagando, él se debe al principio de legalidad. Y no es que va a una balanza, va a pesar más el que me está pagando y el que no me está pagando va a pesar menos. Por ejemplo, si me dicen, mire, una escritura de compraventa de un bien inmueble, ajá, pero mire, allí en la escritura dice que son 2 manzanas, pero realmente es menos de las 2 manzanas. Usted póngale 2 manzanas. Oye, espérate. Anda a traerme el plano catastral. ¿Por qué? Porque si usted viene y le pone 2 manzanas y cuando llegue al registro dice, espérese, vamos a retener esta escritura porque aquí no hay 2 manzanas. Aquí dice que registralmente le quedan 1 manzana y 3/4. Ya está el problema. Y entonces, principio de legalidad falló y principio de imparcialidad. El principio de forma, porque no planteó lo que es, ¿verdad? Entonces, por eso es que existe la prohibición en el 43, porque entre los parientes puede haber una imparcialidad o surge una imparcialidad. Alguien puede decir, sí, pero el notario puede hacerse un poder, puede otorgar un poder y hacerlo en su protocolo. Sí, cuando él otorga poder, el 43 le permite, inclusive el 2372 del civil, pero no cuando él tiene interés o su familiar está actuando y es quien va a asumir derechos y el tercero va a asumir obligaciones, porque ahí puede el notario parcializarse, cuando el principio del derecho notarial es la imparcialidad, ¿verdad? Así como la autoridad jurisdiccional. En la autoridad jurisdiccional, uno de los principios informadores del quehacer jurisdiccional es la imparcialidad, y eso lo que va a dar es certeza y garantía de lo que allí se esté actuando. Entonces, por eso el notario no tiene clientes, tiene requirentes. Esto que estoy diciendo, ustedes lo pueden encontrar no con las palabras que dije, pero podemos construir lo que dije si examinamos el contenido del artículo 26, que ya lo expliqué, el artículo 27 de la ley del notariado, y podemos encontrarlo también en el artículo 43. Ese artículo 43 es importantísimo porque en él señala las famosas prohibiciones que les decía. 1. Autorizar escritura o contrato de personas desconocidas a menos que presenten 2 testigos, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, la ley 129, que da mayor utilidad al ejercicio del notariado, derogó la parte de los testigos. No obstante, para efectos de establecer o autorizar testamentos abiertos o cerrados, el Código Civil señala en el 1035 que necesita 3 testigos en caso de testamento cerrado y 5 en el caso de los testamentos abiertos. Entonces, en esto del testamento, creo que el 1057 del civil, que dice que deben ser 5 testigos en el caso de los testamentos cerrados. Si, el 1057, párrafo segundo
del testamento cerrado necesita 5 testigos. Bien, les agradezco. Quedo pendiente con la temática. El tiempo nos ha consumido. Desarrollaremos en la próxima, vamos a terminar la unidad en la siguiente sesión de trabajo. Les agradezco mucho por haberse conectado. Si conocen a su compañero, díganle que asistan, porque se está tomando asistencia y 20% de inasistencia en cada sesión pierde el derecho a examen. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Profe, Gracias, profesor. Sí. Profesor, Profe, una consulta. una pregunta. La bibliografía, el material va a estar en el aula virtual. Sí, sí, correcto. Es un libro del doctor Ramón Armengol Gutiérrez, Román Gutiérrez. Un libro que vamos a colgar ahí. Dígame, Howard. Profe, mire, la asistencia de virtualidad, ¿cómo la va a estar tomando, profe? Bueno, yo ya los anoté para después hacerlo en el aula virtual. Vean, en esto yo soy apático a dar puntaje por asistencia, porque a mi criterio, y me dispensan que sea así de drástico, la asistencia es una obligación del estudiante. Así es, profe, para aprender. Entonces, ¿cómo voy a incentivarlo? Le voy a dar 5 puntitos. No, si es una obligación. Si el reglamento me dice que con 20% de inasistencia no tiene derecho a examen, entonces, ¿qué hago yo dándoles puntos? El punto Así hay que es. ganárselo. Y se gana los puntos trabajando, estudiando. Entonces, yo creo que por ahí me dispensa si soy drástico, ¿verdad? En ese sentido. No, tranquilo, tendría que ser lo normal, profesor. Pero por ahí, pues. Así que nuevamente les agradezco mucho por haberse conectado. Y háganme la campaña con los demás, por favor. Entonces, pues, Okay, profe, muchas gracias, profesor. Bueno, gracias. A ustedes. Me dilaté porque andaba haciendo los No, planos. tranquilo. Pero aún. ¿Ya lo tienen listo? Bueno, mira, aquí tengo la hoja Sí, correcto. del depósito. Y el que está echando. Correcto. Pero me dijeron de ¿cómo se llama? De coordinación, que tengo que ir al registro para que el registro me dé la nota por cuánto yo había dejado la clase. Correcto, está bien. Bueno, usted tiene, a ver cuánto tenía. Es que tenía 71 y 77. ¿Verdad? Y tenía 39 de acumulado, pero como en este caso me indicaron que el reglamento señala que está quieto, que no se puede sumar. Entonces, estamos 140, 171, 79, tenemos... Son como 49. Correcto, entre 3. Sí, todavía anda como 49. Sí. Y más lo de ahorita, pues. Sí, entonces, es que en ese caso, lo que se saca aquí es lo que va en el examen de prueba, no es sumatorio. Esto va por 5, es decir, por 70. Usted tiene que sacar 70 aquí en el examen para que eso lo pongan. ¿Cómo? Pero a ver, ahorita yo dejé la clase con 49. Sí, pero es que el de programación, hasta el tengo entendido, el puntaje máximo es 70. Entonces se cambia por 100. 70. No tiene, según, voy a preguntar, por cuando yo di clase aquí, el reglamento decía que la programación nunca va a tener opción al 100. De todas maneras, déjenme consultar eso. Aunque haya presentado constancia y todo, o sea, yo entiendo que cuando es de programación es porque el estudiante, o sea, no está aprobado. Mire, hay un detalle. El otro vez casualmente tuvimos una reunión que lo decía, el examen final, el tercero, no se reprograma, solo con justificación. Es que lo que me dijo el profesor Dula es, con la constancia, hacemos valer el acumulado. Bueno, entonces déjenme preguntar eso, porque ya esta es otra. O sea, es algo especial porque... No, por eso déjenme consultar, pues, por
porque lo que le puedo decir ahorita me estaría elevando a pipilacha y no me gusta elevar pipilacha, entonces déjeme ver eso, pero para resolverle el asunto. ¿Y cuándo podría tener mi nota? Voy a tratar de verlo hoy, pasa que ahorita ya voy a clase, a las 11 tengo otra asignatura. Ah, ok. Ya, doctor, voy a, No, que se voy a ir a buscar eso y Sí, por favor. Cuídense, muchas gracias. Igual, igual. Hoy iríamos a Civil 3.